Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bendecir. Bendecir una casa. ¿Qué significa bendecir una casa? O bendecir un objeto, o bendecir un local, o bendecir a una persona, o bendecir el agua. La bendición. Bendecir. Es decir, que Dios va a hablar siempre a favor nuestro. Que lo que Dios bendice es para prosperidad nuestra, para respaldar la acción buena, para acompañar los actos buenos, para afirmar y confirmar que eso que se está haciendo es de Dios. Bendecir, ben de bondad, decir, dicción de decir, de afirmar. Dios siempre habla bien de nosotros. Y cuando nos bendice es, estoy contigo, estás bien, ánimo, te acompaño, estoy de acuerdo con tu acción, te bendigo. Se bendicen los matrimonios, se bendicen los anillos cuando se van a casar, se bendice a un profesional que acaba de recibir su título como tal, el Señor que acompaña y está de acuerdo con esa acción. Esa es la bendición. Decir bien, bendición. Pues bien, existe un ritual para celebrar los sacramentos, para bendecir, para acompañar al pueblo de Dios. Es una guía que tiene el sacerdote, que tiene el presbítero para celebrar adecuadamente, decorosamente estas realidades de orden sacramental o pastoral. Bien. Y he traído aquí la manera como se bendice una casa. ¿Y por qué? Porque a veces las personas no diferencian o no saben qué consiste bendecir una casa. Hay gente que, por ejemplo, me dicen, Padre, bendígame este agua, y son como 4 galones, y no les estoy mintiendo. ¿Y por qué tanta agua? Para guiarle a mi familia, para bendecir mi casa, es que mi abuelita me la pidió. ¿Estas personas vienen a misa? No. ¿Esas personas frecuentan los sacramentos? No. ¿Usted cree que ese agua va a operar así nomás? Simplemente porque le hago la bendición a ese agua. Las personas están mirando ese agua así nomás, que gente que no viene a la iglesia, que no vive los sacramentos, están mirando ese agua bendita como algo que produce algún sortilegio, ¿no? Es lo que es la superstición. La bendijo el cura, aquí, echémosle aquí el agua, aquí es que es para espantarlos, esos sonidos, esos fantasmas que están por ahí molestando. Esta casa siento miedo, traiga el agua bendita. Como si el sacerdote fuera un chamán, que son de aquellos, ¿no?, que traen un montón de hierbas y le untan ahí un líquido raro y empiezan a hacer sus oraciones y a asperjar todo eso en las paredes y después con humos y incienso. Entonces el sacerdote también se parece como un chamán porque también tiene agua, saca su acetre, su hisopo y empieza a bolear agua bendita. Y si soy bien simpático, llevo una metralleta de agua y chun chun, le mojo la cara a todo el mundo y ahí, ¿qué es eso? Eso no es de Dios. Y el agua bendita no es ningún líquido para traer buena suerte. No. Entonces, por eso el ritual. Entonces yo aquí quiero compartir qué es lo que hace un sacerdote. No sé si alguna vez le han bendecido a usted su casa. No sé. Y obviamente la bendición de una casa no se puede hacer por internet. O sea que lo que voy a hacer aquí no le voy a bendecir su casa, sino le voy a decir qué es lo que hace un sacerdote cuando va a bendecir una casa. Si sigue el ritual de la bendición, porque puede hacer lo que se antoje. Porque ahora, como cada sacerdote es su propio derecho canónico, es su propia liturgia, es su propio catecismo, es su propio Deisinger. No, y olvidamos todos los documentos de la iglesia. Por eso hoy todo el mundo hace lo que se le da la gana. Así de simple, y no es mentira. No es mentira. Y eso se puede constatar. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que dice no bendiciones a personas que prefieren el mismo sexo, y no hicieron caso. Y no solamente no vamos a bendecir a personas que prefieren el mismo sexo, sino a las personas que viven en adulterio, y vamos a bendecir también a aquellos que viven así nomás.
No nos importa su documento, porque nuestra pastoral y nuestro amor a la gente es mayor que esos documentos. Esa es la vida de hoy, en algún sector de Alemania. Y así en un sector de Bélgica, y un sector de Francia, y un sector de España, y un sector de México, y un sector de Estados Unidos, así. Y así por sectores, esos sectores se van creciendo. Así de simple. El Código de Derecho Canónico, el numeral 915, ese ya se lo pasaron por encima también. Lo invito a que lo lea, entre a internet, busque Código de Derecho Canónico, Canon 915, lo lee, no es muy largo. Y cuando usted lo esté leyendo, usted se va a dar cuenta y sabrá de qué estoy hablando. Volvemos a la bendición. Los sacerdotes no somos chamanes. Nosotros somos servidores de la iglesia. Hemos recibido un orden, un sacramento de orden, para confeccionar la Eucaristía, para celebrar los sacramentos, para bendecir a las personas, para bendecir las realidades del ser humano, del católico, de aquel que tiene fe. Entonces empieza el sacerdote, siempre el sacerdote empieza invocando la Trinidad, es decir, la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y da la paz, la gracia y la paz, y da un saludo. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con ustedes. La gente que está allí en la casa responde: y con tu espíritu. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuándo es que la bendición empieza a hacer efecto? ¿Y por qué el agua bendita se asperja? ¿Qué es lo que pasa allí? Es que se va a ir la mala suerte, se van a ir los ruidos, ya me siento más en paz porque vino el cura y asperjó el agua y nos dio la bendición. Mire la lectura, lo voy a compartir para que vea cuándo es que empieza la salvación y empieza la casa y la vivienda a ser distinta. Le voy a dar una pista. ¿Quiénes son los que habitan en la casa? ¿La casa quién la hace? Los ladrillos, las ventanas, las puertas, los tornillos, la gente que está ahí. ¿Qué es lo que hace que valga la pena poner un cuadrito, o cambiar las cortinas, o poner una alfombra bonita, o comprar un jarrón, una porcelana, o no sé, comprar un mueble? ¿Qué es lo que hace que eso tenga sentido? Las personas que están en esa casa. Pues bien, mire, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10, que es el Evangelio que nos sugiere el ritual. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bájate pronto. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, pregunto si puso atención a la lectura. ¿Cuándo entró la salvación a la casa de Zaqueo? Cuando Jesús entró a la casa y Zaqueo lo recibió muy contento. Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Cuando lo recibió muy contento fue cuando entró la salvación a la casa de Zaqueo. No,
¿Cuándo entró la salvación a la casa de Zaqueo? Cuando Zaqueo se arrepintió, porque Zaqueo era publicano, aquí dice, era publicano, jefe de publicanos y rico. Y los que estaban ahí observando, cuando dijeron, al ver esto murmuraron diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Exactamente, Zaqueo era un pecador, porque Zaqueo trabajaba para el imperio romano, era publicano, es decir, que era judío, que trabajaba cobrando impuestos para el imperio romano. Siendo judío, creyendo en Dios Yahvé, estaba de alguna manera sirviendo a otros dioses, o a un emperador que era tenido como Dios, y además ese emperador que era tenido como Dios, también creía en otros dioses. Entonces, prácticamente este hombre era un energúmeno, una escoria, un asco frente a los otros judíos. ¿Cómo es posible que este se venda al imperio, a los que nos ocupan, a los que nos oprimen? ¿Cómo es posible? Y se hacían ricos porque cobraban impuestos. A veces cobraban más de la tarifa de los impuestos. Se hacían ricos. Por eso la salvación entró a la casa de Zaqueo cuando él dijo, se puso de pie y dijo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que era pecador, él sabía que era un ladrón. Y se había hecho rico a costa de los ingenuos. Ahí es cuando el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues muy bien, cuando llega el sacerdote, ya hace esta lectura, la predica, le explica, después hace la oración y después empieza a asperjar con el agua. ¿Cuándo es que empieza la salvación a esa casa? Cuando las personas de ahí empiezan a cambiar. Cuando empiezan a dialogar. Cuando se piden perdón. Cuando el marido, si es seco, áspero con la esposa, empieza a ser dócil, dialogante y tierno, cercano. Cuando la mamá, que es una bruja, que golpea a sus hijos y los trata como basura, o no les pone atención porque ella es una excelente madre y hagan lo que quieran, cuando empiezan a cambiar esas actitudes, cuando los hijos empiezan a respetar a sus papás y entre ellos empiezan a respetar, a valorar y ayudar y apoyar, ahí llega la salvación. Es cuando tiene sentido esta palabra y tiene efecto la bendición y la aspersión del agua. Son sacramentales, una bendición es un sacramental, es decir, que dispone a la piedad, que nos invita a ver el mundo de una manera o desde la perspectiva de Dios. Por eso, cuando ustedes invitan al sacerdote y este empieza a hacer chistoso con una pistola de agua, a bañarle prácticamente todo, a mojarle todos los muebles y todas las cosas, sin predicarle la palabra del Señor o a decir una palabra que salga ahí, no, hay que leer la palabra del Señor, y porque es el Señor el que nos va a hablar. A nosotros no nos interesa la palabra del cura, a nosotros nos interesa la palabra del Señor. La palabra del cura es la palabra de un hombre que puede hablar de política, que puede hablar de sociología, que puede hablar de historia, y estupendo. Pero para las cosas de Dios, el que habla es Dios. Termina esta lectura diciendo palabra del Señor, Señor Dios. Jesucristo habló en este evangelio. Y entra la salvación a la casa, no cuando se asperja el agua, no cuando llega el cura. Y por eso muchas personas llevan 20 galones de agua a su casa para asperjarlos, porque me están asustando, porque seguramente me hicieron brujería, y si no sirvió el agua del cura, pues que casi no sirve. Entonces traigamos a doña Eduviges, que ella hace unos trabajos muy interesantes y que trajo una agüita de la casa, del indio amazónico, ¿no? Ahí en Colombia, ahí en una avenida bastante amplia. No sé si esa cosa sigue todavía ahí, pero un negocio bastante próspero que se llamaba el Indio Amazónico. Así se llamaba, el Indio Amazónico. ¿Y qué se vendía ahí? Toda serie de ungüentos, de aguas, de pócimas, de humos, de inciensos, ¿no? Para la buena suerte, para el mal de ojo, y la gente, mire eso así. Tanto así que el local se tuvo que ampliar. Y la gente cree más en eso. Y a veces uno va para la casa de una persona a bendecirla y lo miran a uno como un chamán, como un hombre que viene a hacer un sortilegio ahí, y que cuando eche el agua y nos haga así, viene la buena suerte. No, Jesucristo no es de suertes. Jesucristo invita al cambio. Pero tengo que enseñar esto porque desafortunadamente se nos metió en la Iglesia Católica un nuevo evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la aceptación,
el Señor te hizo así, el Señor te quiere así, el Señor te ama así. ¿Cuándo le hablan de conversión? Cuando le hablan, ha llegado la salvación a esta casa. La salvación llegó a esa casa cuando Zaqueo dejó su pecado. Reconoció que había timado a la gente y decidió cambiar de vida. Llegó la salvación. ¿Por qué? Cuando dice aquí, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, es hijo de la fe. Empezó a creer. Las bendiciones empiezan ¿a qué? A derramarse sobre nosotros cuando empezamos a creer en Cristo Jesús. Nosotros no somos chamanes, ni portadores de buena suerte. No, somos hombres pecadores que le servimos a la iglesia y al Señor como ministros ordenados y que vamos simplemente sembrando ese mensaje del Señor, no nuestro mensaje. Que bendecimos el agua, ¿no? Y que pescamos el agua que nos recuerda nuestros compromisos bautismales. No somos chamanes. Buscamos es que la gente se convierta, que crean en Cristo Jesús. Nosotros no somos portadores de buena suerte. No. Nosotros simplemente llevamos la bendición de Dios. Que Dios entre a su casa. Que Dios entre en su corazón. Que Jesús le diga algo para cambiar. Después se va el sacerdote de bendecir, de aspejar el agua. Y si ustedes siguen en las riñas, en las infidelidades, en fumando su marihuana y toda suerte de cochinadas, ¿para qué la bendición? Esa bendición no sirvió. No vuelvan a llamadas oscuras. Yo no creo en eso. Las peleas aumentaron. Mi papá siguió mal con mi mamá. Mi mamá se consiguió otro. Yo estoy fumando marihuana. Mi hermano lo metió en la cárcel. No, esa bendición no. Después de que se fue el padre, parece que nos hubiera hecho una maldición, que nos hubiera hecho algo malo. No. Más bien traigamos. Mire lo que dice la oración de bendición. Asiste, Señor, a estos servidores tuyos que habitan en este hogar e imploran humildemente tu bendición para que cuando estén en él sientan tu presencia protectora, cuando salgan goces de tu compañía, cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen felizmente a la morada preparada para ellos en la casa de tu Padre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Entonces en ese momento el sacerdote empieza a despejar a las personas que habitan en esa vivienda y a los diferentes lugares, ¿no?, de la casa. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Amén. Después se hace un Padre Nuestro y se da la bendición de despedida. Eso es. Ya sabe entonces cuando empieza la bendición a efectuarse en la casa. Cuando llega la salvación a esa casa. Usted entonces ya sabe. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.